Bien, jóvenes, buenos días para los que no he saludado. Buenos días, profe. Buenos días, Angie. Buenos días. Buenos días, Jesús. Buenos días, señor. Buenos días, Vanessa. Bueno, jóvenes, vamos a iniciar la actividad que tenemos programada para hoy. En común acuerdo, el profesor y yo hemos decidido de alguna manera tomar este día de hoy no para hacer clase magistral como habíamos programado la semana pasada. Retomaremos las clases magistrales el día de mañana, pero quería entrevistarme con ustedes hoy precisamente para hablarlo de la parte práctica. ¿Por qué? Porque el lunes que pasó fue lunes festivo. Nosotros las prácticas las tenemos los lunes y pues vamos a tener esa deficiencia en cuanto a los lunes festivos. Entonces, este lunes fue festivo, el próximo lunes pues ya es Semana Santa, entonces tengo entendido que la universidad les va a dar toda la semana. Entonces va a ser unos lunes que vamos a tener pues perdidos, por decirlo de alguna manera. Entonces queríamos, como no tenemos afán, apenas estamos empezando, vamos a hablar, a hacer parte práctica de cómo vamos a desarrollar la parte práctica de esta asignatura de inmunología y mañana retomaremos la clase magistral con el profesor. Les recuerdo que los seminarios los empezamos después de Semana Santa y pues ahí se me había olvidado que yo queda de enviarles a su correo respectivo los artículos propuestos para que ustedes realicen y monten todas las presentaciones. Inmediatamente terminemos aquí la charla. Voy a adjuntarles a cada grupo los los artículos propuestos para que ustedes escojan dentro de ellos cuáles les interesarían. Entonces, vamos a ver quiénes están conectados el día de hoy. Por acá en mi lista tengo a Acevedo Ludey. Presente. Ok. Álvarez María José. Presente. Ok, María. Amin Alesia. Presente, profe. Ok. Anaya Jesús Miguel. Presente. Ok. Anaya Aura Cristina. Presente. Ok. Andrade Guido. Presente. Presente, señor. Ok, Guido. Asia Angie. Presente. Barbosa Elisa. Presente, profe. Pehambre Natalie. Presente. Ok. Beltrán Julie. Presente. Vuelvas Laura. Presente. Cáceres Natalie. Presente. Ok. Cárdenas Melissa. Cárdenas Melissa no está. Con las Liz. Tampoco está. Figueroa Isaac. Presente. Ok. Hernández Sadi. Profe, no me llamó a mí. Presente, señor. Sí, Eli, yo te llamé. Contreras Eli. Ah, entonces no ¿Me escuché, entonces. escuchaste? No, tranquilo. Listo. Daniela. Presente. Martínez Jaylis. Presente. Ok. Montes Stephanie. Stephanie Montes no está. Ortega María del Pilar.
Ay, María Ortega, sí está. Pérez Melissa, Presente. ok. Pérez Valeria, Presente, profesor. ok, Valeria. Ramos Jorge Eliezer, Presente. listo. Juliet, Presente. Rivera Paola, ok. Ruiz Luis David, Presente, profe. Uparela Danis, no está tampoco Danis. Escribió el Uparela chat. María. Profe. Presente. Ah, ok, Dani, listo. Uparela María Andrea, no está. Velázquez Geraldine, tampoco está. Presente. Ah, ok, Geraldine, listo, ya te vi. Bien, jóvenes, entonces aparentemente pues están, no hay nadie más, alguien que no haya llamado y que esté aquí en la sala, se haya matriculado eh, esta semana que pasó. No, parece que no hay nadie más matriculado en la asignatura, definitivamente somos 29, son 29 estudiantes para el curso. Profe, en el chat hay alguien que dijo que no la llamó, que se matriculó ayer o algo así. Ok. Vanessa Moreno. Vanessa Moreno no está. Vanessa, por favor, regálame tus datos, porque todavía tú no apareces en la plataforma hasta el momento. Entonces, regálame el número de identificación tuya, regálame un correo electrónico donde yo pueda enviarte las invitaciones a las clases. Si tienes un número de contacto, un teléfono donde de pronto pueda también ubicarte por algún motivo. Y vamos a anotarla acá. Permítanme un momentito. Que la clase pasada, esta cinta está dividida en dos componentes, un componente que es teórico y un componente que es práctico, ¿verdad? Habíamos y desarrollar la parte, pues, como ustedes saben, pues hay coyuntura actual. ¿Escuchan Profe, disculpe. cortado? Se escucha un poquito entrecortado, no sé si soy yo en mi internet, no sé si soy. Me pasa igual. También me pasa lo mismo. Entonces soy yo, déjenme, yo verifico aquí la conexión, a ver dónde estoy conectada yo. Sí, estoy bien. ¿Me escuchan ahí bien? Sí, profe. Por el momento sí, profe. Sí, Bueno, la- eh,
tenemos un problema que es una coyuntura que todos ya sabemos, bien ya manejamos, y que es lo de lo del COVID. Profe, disculpe, otra vez Universidad. se escucha entrecortado. Ay, esa es la red. Tenemos varios computadores conectados. Permítame un momentico. Bien, intentar entonces será la conejo redes y voy a probar entonces con la otra. Ok, me van diciendo si me van escuchando. Entonces, como les decía, eh, eh, Profe, Profe, no No se le está escuchamos, escuchando no se le nada. escucha nada. No sé si está hablando. no sabemos si está hablando. de mi ¿Están escuchando ahí? No, profe, no le estamos escuchando. Se escuchan como que pedacitos de lo que dice, pero no se ha escuchado No en se entiende. Voy a empezar la llamada y voy a volver a entrar a ver si mejora la conexión.
Qué pena, jóvenes. Espero que ahora me estén escuchando. Por favor, me confirmen. Me acabo de conectar con los datos del celular a ver si de pronto está mejor la conexión que con la red de acá de la casa. Sí, ¿Se profe. escucha mejor? Ok, listo. Sí, a Sí. veces es que está tan intermitente, a esta hora todo el mundo está en clase, todo el mundo está conectado, entonces eso probablemente disminuye la velocidad con que trabajan las redes. Entonces, esperemos a ver que estos datos también me funcionen. Bien, entonces, jóvenes, como les Profe, decía, dígame. disculpe, María. antes de continuar, usted me llamó a lista, pero tuve problemas con el micrófono y no sé si me escuchaba. No, yo tuviste problema, pero se activó y yo vi los 3 punticos verdes, entonces te anoté. Aun cuando no Ah, ok, contestaste, sí sé que estabas ahí. Listo, no bueno, te profe, preocupes. muchas gracias. Ok, entonces, bueno, jóvenes, para continuar, les decía que pues lo ideal sería que nosotros hiciéramos o realizáramos estas prácticas de manera presencial, así fuera durante el proceso de alternancia. Eh, Sería lo ideal porque la verdad es que están ustedes en un punto en el que ya estas prácticas para ustedes son casi que prácticas profesionales, prácticas en las cuales ustedes definen mucho su perfil, definen mucho digamos que el campo de pronto en el que se quieren desempeñar. Para algunos esto es una electiva, para otros es obligatoria, pero quiere decir que en este momento ya ustedes están en un séptimo semestre y ya ustedes pues necesitan para su vida profesional a veces estas destrezas que consiguen durante el desarrollo de estas prácticas. Pero bueno, pues por la coyuntura que ya sabemos, casi que imposible. Sin embargo, como les habíamos adelantado en la clase pasada, la universidad está en el proceso de redactar los protocolos necesarios para poder llegar a los laboratorios y hacer las prácticas de forma en lo que se llama alternancia, ¿no? Es decir, que van dependiendo el tamaño de los laboratorios, el espacio físico que tenga, así pues se asignarán algunos números límites de estudiantes. En el caso de nosotros, por ejemplo, allá en biomédica, el límite de estudiantes son 8, para otros laboratorios son 10, para otros laboratorios son 5 y 4, etcétera. Entonces, dependiendo del espacio físico, pues así se asignará una cantidad máxima de aforo para cada estudiante. La universidad apenas está redactando esos protocolos. De hecho, ayer mandaron a los correos de los docentes los protocolos propuestos para el desarrollo de la alternancia. Sin embargo, lo que estamos viendo ahorita son casos aumentados en el departamento y aun cuando se ha hecho el ejercicio de eh, hacer la gestión para volver a la universidad, así sea en alternancia, se está solicitando debido al aumento de casos en que las prácticas que se puedan hacer de manera virtual se hagan, aun cuando yo soy partidaria de decir que pues, prácticas de manera virtual eso realmente no existe, porque la práctica es donde ustedes meten la mano y adquieren la destreza necesaria para realizar el protocolo, aun cuando uno se los muestre por video, no es lo mismo, ¿no? Sin embargo, pues tenemos que adaptarnos a la situación. Entonces, nosotros tenemos además un inconveniente adicional, y es que en este preciso momento, el laboratorio de biomédicas, que es el laboratorio donde se realizan rutinariamente estas prácticas de inmunología, está en proceso de construcción. Es decir, aprovechando toda esta ausencia de estudiantes, el laboratorio fue destruido totalmente porque se está adecuando una segunda planta con todas digamos que con todos los espacios físicos requeridos para montar un gran laboratorio de investigación. Entonces, en estos momentos nosotros además tenemos, si quisiéramos regresar, así sea con la alternancia, tenemos ese inconveniente. Allí me tocaría verificar si de pronto en el laboratorio de biotecnología pudiéramos desarrollar
algunas de las prácticas propuestas para el semestre. Pero sabemos que, por ejemplo, en el laboratorio, por ejemplo, de citometría de flujo, en el laboratorio de biotecnología no hay un equipo de citómetro de flujo, entonces esa práctica por lo menos no se podría hacer de manera presencial. Tengo entendido que en el laboratorio de biotecnología tenemos todo lo que es de molecular. Por ejemplo, podemos hacer serología porque creo que hay un aparato de ELISA. Podríamos hacer lo de microscopía, lo que se necesita, lo que necesitamos para microscopio, podríamos hacerlo de separación de células mononucleares, pero de ahí en adelante todas las prácticas estas que requieren de un aparato especializado, por ejemplo el citómetro de flujo no lo tienen, la inmunofluorescencia, no sé si cuentan con un microscopio de inmunofluorescencia, ustedes que de pronto también asisten a ese tipo de laboratorios podrían orientarme mejor, pero creo que tampoco tienen un microscopio de fluorescencia. Todas esas prácticas, por ejemplo, aun cuando quisiéramos y la universidad diera el aval para hacerlas de manera presencial en alternancia, no podríamos realizarlas. De todas maneras, todavía la alternancia no es un hecho, apenas se están haciendo unas propuestas y nosotros vamos a iniciar el curso de manera virtual y en la medida que que nos vayan permitiendo las circunstancias, iremos organizando para hacer algunas en alternancia. Y si llegado el caso, tendríamos que repetirla de pronto, ya con ustedes con los conocimientos adquiridos teóricos, podrían de manera más fácil realizar la parte práctica de pronto a final de semestre si pudiéramos o tuviéramos la oportunidad. Entonces, jóvenes, el curso de práctico de inmunología está basado en realmente son 8 prácticas de laboratorio. Sin embargo, en la presencialidad de esas 8 prácticas dan para muchas semanas de clase porque muchas de esas prácticas se realizan en 2 sesiones de laboratorio. Dado que se necesitan tiempos de incubación muy largo, se necesitan lavados bastante extensos, entonces eso hace que generalmente la mayoría de esas prácticas se realicen en 2 sesiones. Acá, como estamos de manera virtual, entonces pues no requerimos esas 2 sesiones porque no tenemos que esperar un periodo de incubación específico para poder obtener los resultados. Entonces aquí vamos a marchar un poquito más rápido. Me voy a permitir presentar un grupo el grupo de guías que desarrollaremos durante el semestre. Déjenme un momentito y le doy aquí en presentar. Ok, entonces aquí ustedes deben estar viendo las guías que están asignadas y aprobadas por el comité curricular para el desarrollo de la práctica de inmunología. La primera práctica, bueno, la segunda, porque la primera son todas las normas de bioseguridad y todos los requisitos mínimos que deben cumplir los estudiantes para asistir al laboratorio. Pues ya bien conocemos que hay algunos requisitos mínimos, ustedes los han venido manejando desde sus primeros semestres, cuando asisten desde la biología hasta los últimos semestres o los semestres en los que van. Entonces, ustedes saben que de acuerdo al laboratorio y al nivel de seguridad que tenga el laboratorio, a nivel de peligrosidad, así se exigen algunos requisitos para poder asistir a los laboratorios. Y entonces esa sería la primera práctica, que no es más que describir algunos requisitos mínimos que ustedes necesitan. Por ejemplo, en el laboratorio de biomédica es un laboratorio
se trabajan con fluidos corporales y eso indica que debemos seguir algunas normas adicionales de bioseguridad, como por ejemplo guantes, uso de guantes cuando se manejen fluidos corporales, llámese sangre, llámese suero o plasma sanguíneo. Los mesones normalmente se utilizan, en los mesones se trabajan generalmente con parásitos, con virus y con otra serie de microorganismos, entonces eso implica que no podemos estar recostándonos en los mesones, que no podemos, que las batas, por ejemplo, que se usen para realizar las prácticas sean batas manga larga, y los otros requisitos que ustedes ya conocen es zapato cerrado, cabello amarrado, esas cuestiones pues ya ustedes las vienen manejando desde los semestres inferiores. Sin embargo, acá hay algunos requisitos adicionales por el hecho de usar y manejar fluidos corporales durante el desarrollo de la práctica. Siempre que se maneje sangre o cualquier fluido corporal, uno asume que esa sangre es potencialmente infectiva y así se debe tratar para disminuir el riesgo de contaminación de algún microorganismo. Ya la guía, la primera práctica como tal, es la observación de células del sistema inmune en sangre periférica. Esta práctica es la que va a apoyar la parte teórica, la parte teórica que ustedes están viendo ahorita, que es la descripción de las células, es lo que van a empezar a ver mañana, cuáles son las células del sistema inmune, cómo son, cuál es su morfología, cuál es la cantidad de células que se encuentran normalmente circulando en sangre en un individuo sano. Vamos a mirar que esas células residen en unos órganos, esos órganos pueden ser primarios o pueden ser secundarios. Entonces, de acuerdo a esa teoría que ustedes van a empezar a estudiar mañana, está esta guía. Esta guía está en concordancia con esa primera clase. Aquí en esta práctica, entonces lo que nosotros buscamos es hacer la observación de todas las células del sistema inmune. Y aquí observamos de todas las células del sistema inmune que circulan en sangre, porque vamos a encontrar algunas células del sistema inmune que habitan en tejidos. Entonces, obviamente, usando el tipo de muestra que utilizamos acá, que es una gota de sangre de un estudiante, entonces aquí solo tendremos la oportunidad de ver células de sangre o células que circulan en sangre periférica. Esas células que circulan en sangre periférica pueden ser neutrófilos, pueden ser eosinófilos, pueden ser basófilos, que en conjunto se denominan granulocitos o polimorfonucleares. También tenemos la oportunidad de conocer los monocitos, tenemos la oportunidad de conocer linfocitos, tenemos la oportunidad también de conocer plaquetas y estas células que aunque no participan directamente en la respuesta inmune, también se encuentran y creo que pues son la mayoría de las células que se observan en un extendido de sangre periférica, que son los eritrocitos. Entonces, todo este grupo de células nosotros podemos ser capaces de observarlos a través de un extendido de sangre periférica. Ay, perdón. De un extendido de sangre periférica. Acá lo que hacemos es que a través de una lanceta realizamos una pequeña punción, un pequeño corte, de tal manera que obtengamos una gota de sangre y esa gota de sangre la colocamos en una placa portaobjeto, hacemos un extendido y luego hacemos una coloración con se llama una coloración tipo Rosky, porque combina dos tipos de colorante. En este caso usa un colorante ácido y un colorante básico para poder teñir de manera diferencial las estructuras ácidas o básicas que se encuentran en las células. Y de esa manera poder nosotros, a través de las diferentes coloraciones, poder distinguir los tipos de células que se encuentran circulando en la sangre periférica. Luego, una vez pues ya conociendo entonces
del sistema inmune y cuál es la función de cada una de ellas, cómo las diferencio, cuál es la proporción en la que se encuentran en sangre en individuos sanos, entonces realizaremos la tercera práctica, que es la de preparación de células mononucleadas en sangre periférica usando un método de gradiente de densidad. En este caso, el gradiente de densidad lo suministra un reactivo que se llama Ficol-Pake. El Ficol-Pake es un líquido, es un reactivo que no es más que una solución de sucrosa en el que le ofrece a la muestra digamos que una densidad diferencial, de tal manera que después que yo centrifugo la sangre de un individuo, yo usando el Ficol-Pake puedo tener la oportunidad de separar de manera diferencial en los grupos de células de acuerdo a su tamaño. Entonces las células que son menos densas que el Ficol se van hacia la parte superior del Ficol y las células que son más densas o más pesadas que el Ficol se van hacia el fondo del tubo. ¿Esto para qué me sirve? Esto me sirve a mí para yo poder obtener grupos de células específicas. En este caso, esta técnica es la primera técnica que se usa cuando nosotros queremos, por ejemplo, hacer cultivo de células sanguíneas. Sabemos que, por ejemplo, los eritrocitos no se pueden cultivar porque ellos no tienen núcleo, y así hay muchas otras células de la sangre que no se pueden cultivar porque ya son células maduras, células que ya han perdido su capacidad de división. Entonces, para nosotros poder, por ejemplo, hacer un cariotipo humano, tenemos que cosechar células de la sangre, que son pues las células más asequibles que nosotros tenemos. Y de acuerdo a eso, nosotros, para poder cultivar esas células, tenemos que aislarlas, y una de las candidatas, de las células candidatas para poder hacer cultivo de células son los linfocitos, específicamente los monocitos, que son el grupo de células mononucleadas. Para poder nosotros obtener solamente el grupo de células mononucleadas y separarlas del resto de células de la sangre, usamos entonces el Ficol como un gradiente de densidad que me va a permitir a mí obtener unas células específicas para yo después hacer una determinada técnica, llámese por ejemplo un cultivo de células, para hacer un cariotipo, para hacer un estudio genético, por ejemplo, cuando yo quiero aislar el ADN de esas células y poder estudiar la expresión de algunos genes en determinados grupos de células humanos. Entonces, cuando yo quiero hacer ese tipo de estudios genéticos, yo lo primero que tengo que hacer es cultivar un grupo de células que yo sé que me van a crecer, y las que me van a crecer son las células mononucleadas. Por eso se hace esta técnica, que me permite entonces obtener este tubo en el que observamos diferentes capas de células. En su momento explicaremos a qué corresponde cada capa y para qué nos serviría cada capa de células. Como nosotros cuando vamos a cultivar, necesitamos saber a partir de cuántas células, con cuántas células contamos para poder hacer el cultivo. Entonces, lo ideal para poder saber con cuántas células iniciamos nuestro cultivo es hacer un conteo celular. Y ese conteo celular, después que obtenemos la cantidad de linfocitos, de células mononucleadas a partir del Ficol, hacemos un recuento de esas células, un recuento de linfocitos, y lo hacemos a través de un hematocitómetro. En este caso es un hematocitómetro manual que es denominado cámara de Neubauer. Entonces vamos a explicar cómo se usa o cómo funciona la cámara de Neubauer, dónde hacemos el conteo usando esta cámara de Neubauer, en qué consiste y cómo nosotros usamos una fórmula para lograr determinar cuántas células por mililitro de sangre
existen en una muestra dada. Además de eso, nosotros podemos extraer un determinado número de células, podemos contar esas células a través de una cámara de Neubauer, pero además necesitamos evaluar cuántas células de las que extrajimos son células vivas, porque si lo que queremos nosotros, por ejemplo, es hacer un cultivo celular, no podemos contar o no podemos utilizar células muertas, ¿cierto? Porque ahí no tendríamos absolutamente nada. Entonces, la idea de hacer un cultivo es poner a crecer células vivas. Entonces, cuando yo ya cuento cuántas células tengo, cuando ya yo las aíslo y las cuento, a mí me toca hacer un estudio de viabilidad para poder saber de todas esas células que yo obtuve, cuántas tengo y además de esas que tengo, cuáles están vivas. Entonces, en esta práctica se realiza la separación, se realiza conteo y se realiza estudio de viabilidad que se hace con un colorante que se llama azul de tripán. Luego, la otra práctica, que sería la cuarta, aquí vamos a estudiar diferentes poblaciones celulares mediante una técnica que se llama citometría de flujo. Entonces, la citometría de flujo se basa en algunos marcadores que se encuentran sobre la superficie de las células, en este caso, pues de las células inmunes. Pero sabemos que los marcadores están en la membrana de todos los tipos de células que existen. El ser humano tiene más de 200 tipos de células y todas ellas tienen unos marcadores específicos, es decir, unas proteínas sobre la membrana que identifican a cada población celular. Entonces, gracias a esa identificación particular que tienen las células, el citómetro de flujo tiene la capacidad de poder separar y contar las poblaciones celulares. Claro está que debemos usar un reactivo, debemos usar una molécula que le permita al citómetro orientarse sobre las poblaciones de células. Es decir, si yo tengo una célula que en su membrana tiene una proteína X, entonces yo utilizo un anticuerpo marcado con un color y ese anticuerpo va dirigido contra la proteína X que se encuentra en la membrana, y de esa manera el citómetro puede ser capaz de todas las células que hay separarme esa específicamente, porque el color que se emite cuando él incide el láser sobre el fluoróforo hace que el citómetro, que el aparato, que el equipo sea capaz de distinguir esa célula de cualquier conjunto de células. Entonces vamos a aprender cómo se realiza una citometría de flujo, cómo se analizan los cuadros, es decir, los resultados provenientes de una citometría de flujo. Generalmente esos resultados se expresan en gráficas. Entonces hay diferentes gráficas para poder analizar los resultados. Tenemos gráficas de punto, tenemos histogramas y de acuerdo a la necesidad del investigador, así el investigador obtiene un tipo de gráfica que le va a permitir analizar una situación determinada. Bien. La otra práctica es déjenme mirar. Okay. Alguien escribió por el chat, pero no alcancé a ver. La otra práctica es las reacciones y técnicas de inmunoaglutinación. Entonces ya aquí vamos a empezar a estudiar las interacciones que ocurren entre los antígenos y los anticuerpos. Gracias a la especificidad que tiene un anticuerpo por su antígeno, entonces están dadas o están diseñadas algunas técnicas específicas. Dentro de esas están, por ejemplo, la de aglutinación, y si es en el caso de que se usan anticuerpos, entonces se les
entonces se le denomina hemoaglutinación. Entonces, todas esas técnicas, el ELISA, la inmunofluorescencia, son técnicas que están basadas en la especificidad que tienen los anticuerpos por los antígenos. Y basada en esa especificidad, entonces se han diseñado esta serie de técnicas. En este caso, las técnicas y las reacciones de inmunoaglutinación están basadas en la capacidad que tiene el anticuerpo por reconocer antígenos particulados, es decir, antígenos que se encuentran suspendidos en una solución. De acuerdo a esto, esta práctica se ha diseñado usando muestras de sangre y aquí lo que se utiliza, lo que se determina es la presencia del antígeno ABO, del sistema ABO sobre los eritrocitos humanos. Entonces, para esto también en la presencialidad se requiere de una muestra de sangre de un individuo del laboratorio para hacer la inmunotipificación. Aquí pues se plantean las dos maneras, una que es la que se hace con la tipificación ABO y RH de los eritrocitos humanos utilizando unos sueros anti-RH y sueros anti-ABO, que es la técnica que rutinariamente se utiliza en los laboratorios clínicos para determinar el tipo de sangre de cada individuo, basado precisamente en la expresión de unas proteínas que se encuentran en la membrana de los eritrocitos. Entonces, en su momento vamos a entender el concepto de cómo se realiza la identificación de esas proteínas que se encuentran expresadas sobre los eritrocitos humanos. Y la otra técnica que está planteada en la práctica es la microtitulación de anticuerpos anti-A y anti-B usando un suero humano. Resulta que los sueros humanos pues tienen anticuerpos y esos anticuerpos pueden estar dirigidos contra los antígenos A o los antígenos B que se encuentran sobre los eritrocitos humanos. Entonces, de acuerdo a la interacción que realice el anticuerpo que se encuentra en el suero con su respectivo antígeno, definimos si es tipo sanguíneo A, si es tipo sanguíneo B. Aquí lo que queremos es evaluar los diferentes tipos de inmunoaglutinación que existen. Entonces, en su momento vamos a aprender que existen una inmunoaglutinación directa y hay una inmunoaglutinación indirecta. Incluso hay una directa pasiva y hay una directa activa. Y de igual manera acá en la indirecta, pues hay una indirecta pasiva y una indirecta activa. Entonces, en su momento entenderemos cada uno de esos conceptos y los aplicaremos a cada una de esas técnicas. Luego hablaremos de la práctica de ELISA, en este caso, para hacer titulación de anticuerpos. El ELISA también es una técnica basada en la especificidad que tienen los anticuerpos por los antígenos, pero aquí los antígenos se encuentran inmovilizados en una placa. No se encuentran particulados como se encontraban, como les habíamos mencionado en la hemoaglutinación. Entonces, aquí vamos a ver las diferencias en las interacciones de los antígenos y de los anticuerpos. En este caso vamos a hacer titulación de anticuerpos a través de la técnica de ELISA. También hablaremos en su momento que hay diferentes formatos de ELISA, hay ELISAs directos, ELISAs indirectos, ELISAs tipo sándwich, sándwich directo, sándwich indirecto, ELISAs competitivos. Entonces, de acuerdo a la necesidad que tenga el investigador puede determinar qué tipo de ELISA es más conveniente para su ensayo de acuerdo al objetivo que quiera alcanzar ese investigador. Y eso aquí aprovecharemos entonces para describir un ensayo de titulación de anticuerpos para además mirar la especificidad que tienen los anticuerpos en las especies. Es decir, en las especies, sí, yo no puedo, por ejemplo, hacer un ELISA para determinar anticuerpos en una muestra de perro usando un conjugado de humanos. Entonces vamos a mirar que hay una especificidad basada en el tipo de especie con la que se trabaja
y es tener en cuenta a la hora de poder realizar un tipo de técnica como este. Luego, explicaremos acerca de la inmunofluorescencia. Aquí también es una interacción antígeno-anticuerpo, pero en este caso, aquí se utilizan, los anticuerpos que se utilizan están marcados con una proteína fluorescente, un fluoróforo que emite una luz fluorescente cuando es excitado por un láser. Acá nosotros podemos permear las células para permitir que esos anticuerpos ingresen dentro de la célula y puedan colocalizar algún de organela o proteína o molécula dentro de las células. Entonces, con el ELISA no lo podemos hacer, con la hemoaglutinación muchísimo menos, pero aquí sí podemos nosotros localizar ciertas estructuras dentro de la célula y también podemos hacerlo por fuera de la célula, teniendo en cuenta que aquí el anticuerpo conjugado está marcado con un fluorocromo diferente al ELISA, donde está marcado con una enzima. Entonces, en su momento iremos a explicar cada una de esas diferencias que existen entre estas diferentes técnicas de acuerdo a la interacción que se da entre el antígeno y el anticuerpo. Aquí la inmunofluorescencia está diseñada para determinar anticuerpos específicos contra parásitos del género Leishmania. Entonces, como ven, son protocolos bastante extensos, protocolos que requieren de ciertos periodos de centrifugación, de incubación, de lavado, y eso hace que las prácticas se extiendan bastante tiempo. Imagínense, aquí solamente dice incubar en cámara húmeda a 37 grados centígrados por 1 hora. Entonces, fuera de lavados, dispensación de los reactivos, incubaciones, esto siempre son técnicas que en la presencialidad se llevan muchísimo tiempo y por eso están diseñadas para muchas veces 2 y 3 sesiones de laboratorio. Por eso el grupo de guías de laboratorio como tal son 7 prácticas. 7 prácticas que multiplicadas por 2 y a veces por 3 dan casi las 16 semanas de clase. Sin embargo, acá pues como estamos en la virtualidad, no creo que suceda eso y nos va a quedar tiempo para hacer algunas otras actividades extracurriculares, extraacadémicas, o bueno, que no están contempladas aquí. Probablemente sean algunos seminarios de algunas técnicas específicas que también tengan que ver con la parte inmunológica y que se pueden desarrollar. Se podrían incluso desarrollar en el laboratorio si estuvieran aprobadas por el comité curricular, pero en la presencialidad esto no se podría hacer si no estuvieran aprobadas por el comité curricular. Entonces, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta hasta allí? ¿Les interesaría mirar alguna otra técnica que les inquiete? No sé, los escucho. No hay preguntas al respecto, nadie está interesado en alguna práctica en particular, o bueno, en la medida de que se vaya desarrollando el curso, pues ustedes irán a nacer en ustedes algunas inquietudes. Bien. Algo que tenía que tocarles, otra parte que iba a tocar con ustedes es lo de los porcentajes de las evaluaciones, ¿verdad? Habíamos quedado en que en la clase pasada habíamos mencionado que la parte práctica de esta asignatura equivale a un 30% y la parte teórica a un 70%. Ya definimos cómo se va a desarrollar esa parte teórica, que es la que corresponde al 70%, nos falta mirar lo de la parte práctica.
Entonces, vamos a tener en cuenta 3 actividades. Vamos a hacer talleres, vamos a hacer parciales y vamos a hacer informes de laboratorio. El semestre pasado solamente hicimos talleres y parciales, no hicimos informes de laboratorio porque pues estábamos pensamos que de pronto no tenía sentido, ya que ustedes no estaban asistiendo al laboratorio y no estaban obteniendo unos resultados propios. Pero de alguna manera se está descuidando la parte de la redacción de artículos científicos, entonces queríamos ahondar mucho en ese aspecto, dado que ustedes ya son casi que unos profesionales, les falta poco y en su vida investigativa, probablemente para los que tomen trabajo de grado, incluso para los de monografía y los de diplomado. Generalmente digamos que el resultado final de todos nuestros trabajos, llámese en cualquier modalidad, siempre es un artículo científico publicado. Y de hecho eso es lo que nosotros nos mide en el campo laboral. Nosotros, como bien lo decíamos en la clase pasada, no somos biólogos licenciados o no nos están formando para ser licenciados, o no digo que no se pueda ejercer la licenciatura, no se pueda ejercer en un colegio, no se pueda trabajar como docente, sí se puede hacer, pero nuestro fuerte no es ese. Nuestro fuerte, o el fuerte de la carrera es la investigación. Entonces, como tal, siempre hay que suministrarle a los estudiantes las herramientas para que se puedan defender en esa parte investigativa. Y los investigadores los miden por los artículos publicados. Y no solamente a los investigadores, en cualquier parte donde ustedes se vayan a presentar, sus artículos científicos siempre van a hablar por ustedes y créanme que les van a dar muchísimo más puntajes que a aquellas personas que de pronto no tienen artículos publicados. Entonces, como estábamos descuidando esa parte, quisimos este semestre volver a retomar los informes de laboratorio en forma de artículos científicos, teniendo en cuenta algunos resultados que se van a mostrar en las clases, durante las clases de las prácticas, o en su defecto algunos resultados que yo les enviaré a ustedes, unos resultados hipotéticos para que ustedes a partir de ahí puedan hacer los análisis de resultados y puedan redactar su informe de laboratorio. ¿Qué llevan los informes de laboratorio? Pues ustedes ya conocen, creo que están en 7º semestre y ya me imagino que han venido trabajando todo este cuento de los artículos científicos. Acuérdense que siempre lleva un título que corresponde con el nombre de la práctica. Además de eso, siempre lleva unos autores, que en este caso son ustedes, los estudiantes de 7º semestre del programa de biología. Luego aparecen unas palabras claves que no pueden ser o son máximo 5 palabras claves, que son esas palabras que cuando yo las leo me orientan sobre la temática del artículo. Luego lleva una pequeña introducción, bueno, lleva un resumen, ¿verdad? Ese resumen se realiza o se redacta en un párrafo no mayor a 200 palabras. No mayor a 200 palabras. Un resumen, como su nombre lo indica, es un párrafo en el que se describe de manera resumida todo lo que yo voy a encontrar en el artículo científico. Es decir, que si yo solamente quiero leer el resumen, si yo leo el resumen y me interesa, entonces yo sigo leyendo el artículo, pero ese resumen tiene que tener una partecita de cada una de las partes grandes del artículo. Entonces tiene que tener en máximo 200 palabras, tiene que tener una parte de introducción, tiene que tener un objetivo principal,
tienen un análisis principal y finalmente una conclusión. Eso en máximo 200 palabras. Luego hay que colocar una introducción, que la introducción es la parte teórica o el referente teórico del tema que se está tratando. Tampoco tiene que ser muy extensa, es una introducción corta. Obviamente las introducciones, como necesitamos hacer consultas bibliográficas para poder describir el tema, entonces eso significa que yo debo darle crédito a los autores de los cuales yo tomo los conceptos. Quiere decir que la introducción siempre debe tener unas referencias bibliográficas que correspondan con la consulta que yo he hecho. Luego de la introducción vienen unos materiales y métodos. Los materiales en los artículos científicos no se colocan en listado, es decir, no se listan. Entonces, yo no voy a hacer un listado diciendo pipeta, punta, servilletas, solución carbonada. Es decir, no hay una lista. Simplemente se describe el método y en la medida que se va describiendo el método, también se describen los materiales que se van utilizando. En este caso, pues ustedes van a tener una guía y en esa guía de laboratorio ustedes van a leer sobre los materiales que se utilizan en cada caso. Luego de los materiales y los métodos, viene la parte de resultados. En esa, pues, en su momento se les entregarán algunos resultados para que ustedes los tengan, los analicen derivados de la técnica que se está tratando en el momento, o en la presentación que se haga de la técnica, pues allí se les pondrán algunos casos, algunos resultados y ustedes de acuerdo a eso irán a hacer su análisis. Y finalmente van a realizar unos análisis de resultados. Esos análisis pues van a explicar el por qué se obtuvieron esos resultados. Es posible que los grupos tengan resultados diferentes o es posible que se analice a partir de un solo resultado. Eso no quiere decir y eso no es la razón por la que de pronto todos los análisis vayan a ser iguales y toda la redacción de los resultados vayan a ser de la misma manera. Es decir, podemos partir de un mismo resultado, podemos partir de un mismo resultado, pero no significa eso que todos vamos a analizar lo mismo, con las mismas palabras y las mismas referencias al mismo tiempo. Entonces, cada cabeza es un mundo y cada cabeza puede analizar de manera diferente, puede hacer consultas de manera diferente. Esto lo digo porque muchas veces lo que se encuentra uno son copias de copias. Uno hace el informe y todos los demás se copian. O aparecen 2 o 3 grupos con el mismo informe. Entonces ya les digo, el resultado puede ser el mismo, pero la forma de que ustedes analicen es totalmente diferente. Y más si en cada grupo hay 3 estudiantes pensando. Listo, y después del análisis de resultados viene la bibliografía, la conclusión que es realmente digamos que el concepto que yo quiero que quede del desarrollo de la práctica. La conclusión no es el párrafo final que yo me encontré leyendo un libro, un párrafo romántico, no. La conclusión es algo que yo puedo obtener del desarrollo de algo que yo aprendí, algo que yo obtuve o pude extractar del desarrollo de la práctica. Luego viene la bibliografía consultada, que tiene que corresponder con lo que aparece en la introducción y con lo que aparece en los análisis, porque obviamente para poder hacer un análisis de resultados yo tengo que hacer una consulta bibliográfica. Yo no puedo entender un concepto, yo no puedo entender un proceso si yo no consulto una bibliografía para poder explicar el fenómeno. Entonces, obviamente, la introducción y los análisis de resultados tienen que tener una referencia y esas referencias vienen explicadas en
la parte de referencias bibliográficas. Allí describen, pueden hacerla usando las normas APA, que son las normas descritas para este campo de la biología y de la salud. Entonces, a través de normas APA, ustedes pueden describir la bibliografía. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Profe, ¿de cuántas personas son los laboratorios? Ok, yo les iba a proponer para no de pronto alterar los grupos, que si pueden usar los mismos grupos de seminario sería fabuloso, ¿verdad? Son 9 grupos, son 10 grupos son 10 grupos de práctica. Por lo tanto, yo sugiero acá que podrían quedarse haciendo los mismos grupos que sacaron para hacer los seminarios, podrían ser los mismos grupos de práctica. Repito, no es camisa de fuerza, si ustedes quieren cambiar no hay problema, solo que espero que por el chat me pasen entonces el nuevo grupo de laboratorio. No sé si están de acuerdo, si pueden quedar los mismos o prefieren hacer grupos nuevos. ¿Quedamos los mismos? Para yo anotar acá. O sea, serían de 3 estudiantes. 3 estudiantes. Sí. 3 estudiantes. ¿Están de acuerdo? Sí, profe, Correcto. en mi caso yo quedaría con las mismas que estoy. Ok, si alguien de ustedes no está de acuerdo o tiene un nuevo grupo para formar, entonces por favor me va informando. Si no, entiendo que todo queda de la misma manera. Bueno, como no hay objeción, como no hay nada, entonces asumo que los grupos quedan iguales. Ok, les había dicho, sí, Vanessa, tienes toda la razón, Vanessa Moreno. Ella no está en ningún grupo, pero te puedo regalar nombres de... Vanessa, hay solo 2 posibilidades aquí donde podrías ingresar porque hay 10 grupos ya formados, pero dentro de esos 10 grupos formados hay 2 grupos en los que solo hay 2 estudiantes. Uno de ellos es el grupo conformado por Elisa Barbosa y Melisa Pérez. Y el otro grupo es Paola Rivera y Daniela Martínez. Les pregunto a las jóvenes que acabo de mencionar, ¿tienen algún inconveniente con que Vanessa Moreno ingrese a alguno de esos 2 grupos? O Vanessa, ¿tú tienes algún inconveniente en entrar en el de Elisa o Melisa o Paola y Daniela? Nosotros no tenemos problemas en aceptarla. Elisa, ok. Entonces, como Elisa no respondió amablemente aquí, te voy a colocar Vanessa Moreno. Entonces, el grupo queda conformado por Elisa Barbosa, Melisa Pérez y Vanessa Moreno. Vanessa, te cuento, este segundo grupo, este grupo en el que te acabo de meter es el segundo grupo de seminario en la parte teórica. Entonces, te sugiero que te pongas en contacto
ellas enseguida para que hoy vayan organizando su seminario, porque son el grupo número 2 y los seminarios los empezamos después de Semana Santa. Entonces, si puedes por el chat pasar tu número de celular, que no lo veo por aquí. No lo veo. Tu número de celular para que ellas puedan contactarte o tú te puedas contactar con ellas. Y me regalas un correo electrónico, Vanessa, porque yo no lo alcancé a copiar o tú no me lo has pasado y entonces no tengo dónde enviarte las invitaciones para las clases. Jóvenes. Bueno, miren, otra cosa. Mientras Vanessa Moreno nos va describiendo ahí en el chat, les decía que la asignatura va a estar, las notas van a estar tomadas a partir de... ok, me lo enviaste al correo, listo, muchas gracias. Yo reviso ahorita. Los porcentajes van a estar divididos entre talleres, parciales e informes de laboratorio. Los parciales pueden ser 2, es decir, uno para el primer corte, uno para el segundo corte. Igualmente los talleres van a estar basados en las clases, es decir, son algunos problemas de experimentación, algunos ejercicios que se dejan después de haber explicado la temática. Entonces, basada en la temática de la técnica, ustedes realizarán algunos talleres. Entonces, esos serán algunas notas: taller, parcial e informes de laboratorio. Como les había dicho al principio, eso corresponde a un 30% del total de la asignatura. Yo acá he dividido esas tres actividades, taller, parcial e informe, los he dividido para tomar entonces el 30%. Yo, repito, he propuesto o les propongo entonces que los informes de laboratorio valgan el 12.5% del 30%, ¿cierto? Los parciales valgan un 10% y el taller valga un 7.5%. Si sumamos eso, eso da 30%. Repito, informes de laboratorio 12.5, parciales 10 y talleres 7.5. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Sí, profe. Listo, entonces aprobado esa distribución. Listo, entonces. Ok, anótenlo entonces en una parte donde no se les extravíe después: talleres 7.5, parciales 10, informes de laboratorio 12.5. Repito para el estudiante que me está solicitando nuevamente la información por el chat. Vamos a realizar talleres, parciales e informes de laboratorio. Del 30% que tenemos pendiente para la parte práctica, los informes de laboratorio valdrán 12.5%, los parciales 10% y los talleres 7.5%. Quiere decir que 15% para el primer 50 y 15% para el segundo 50.
De acuerdo. ¿Verdad? Entonces, anótenlo por favor. Y los grupos de laboratorio entonces quedan tal cual como realizamos los grupos de seminario, sin ninguna modificación, excepto que Vanessa Moreno ingresará al grupo número 2. En el chat, Elisa y Melissa ya tienen el número de teléfono de Vanessa para que se pongan en contacto. Aura, dime. Se trabó esto. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta ahora? Profe, ¿me recuerda en qué grupo estaba yo? Jaylis, Profe, disculpe, ¿podría Sí, enviarnos Aura. los porcentajes por correo? Sí, claro, ya toda esa información yo se la voy a enviar por correo para que ustedes la tengan allí pendiente, Gracias, profe. para que no se los olvide. De nada. Jaylis, tú estás en el grupo número 8, estás con Guido Andrade, Natalie Cáceres y tú, Jaylis Martínez. Profe, pero yo no tengo contacto con ellos y ninguno de ellos está en la clase, no se han retirado. No, Guido está aquí, Guido. Profe, Guido me dijo que se le fue la luz donde él vive, Sí, que porque no tiene fluido eléctrico. sí, porque él estaba conectado ahorita. Y Natalie Cáceres también estaba. Ellos viven prácticamente juntos, entonces tienen el mismo problema. Ah, ok. Jaylee, si quieres yo te paso a tu correo el número de teléfono de Guido y de Natalie para que tú te pongas en contacto con ellos. Bueno, profe, se lo agradecería. Ok, listo, Jaylee. ¿Preguntas, jóvenes? ¿O quieren que repita los nombres de los integrantes de los grupos? Sí, profe, eso le iba a pedir el favor que recordara. Ah, bueno, listo. Entonces aquí los tengo a la mano. El grupo número 1 está conformado por Jorge Ramos, Jesús Miguel Anaya y Luis Ruiz. El grupo número 2 es Elisa Barbosa, Melissa Pérez y Vanessa Moreno. Grupo 3, Paola Rivera y Daniela Martínez. Grupo 4, Julia. Grupo 5, Aura Anaya, Luzdeya Acevedo y Melissa Cárdenas. Grupo 6, Alesia Amin, Laura Huelvas y Sadi Hernández. Grupo 7, María José Álvarez, Angie Asia e Isaac Figueroa. Grupo número 8 es Guido Andrade, Natalie Cáceres y Jaylin Martínez. El grupo número 9. Profe, disculpe, ¿me repite los ¿Sí? integrantes del grupo 6? Alesia, Laura Huelvas y Sadi Hernández. Ah, sí, sí. Ok. Guido Andrade es el 8, Natalie Cáceres y Jaylin Martínez. El 9 es Stephanie Montes, Geraldine Velázquez y Pilar Ortega. Y el número 10 es Valeria Pérez, Julie Beltrán y Elis Contreras. Aquí en este listado creo, si mal no estoy, que falta María Andrea Uparela, que no aparece por ningún lado y pues ella no vino a la clase pasada, tampoco vino hoy, entonces no sé si será que habrá cancelado la asignatura. Bien, jóvenes, en el horario, pues les recuerdo entonces que quedamos los lunes a las 7 de la mañana. No sé los jóvenes que tenían el inconveniente si pudieron solucionar lo del horario. Recuerden que... dime, Elis. No, que yo que tenía un problema los lunes con la clase, el cruce de horario, ya lo solucioné.
Ah, bueno, perfecto. Sí, de todas maneras, como poner de acuerdo 2, 3, 4, 5 estudiantes a poner de acuerdo casi 30 estudiantes que somos nosotros. Entonces, por el otro lado te quedaba más fácil, efectivamente. Entonces, quedamos los lunes a las 7 de la mañana para que no haya ningún inconveniente. Profe, disculpe. Dime, Melissa. Yo entré un poco tarde a la clase y le escribí por el chat la asistencia, pero no sé si usted la reportó. Sí, no, ya yo la anoté, Melissa, no te preocupes. Ah, ok. Gracias. Listo. Bueno, jóvenes, si no hay más preguntas, hasta el momento, pues podemos dejar hasta allí. Mañana continuamos con la clase magistral, donde vamos a ver, lo que son las células y los órganos del sistema inmune. Profesor, usted está conectado, no me había dado cuenta. Sí, profesora, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Y por qué tan poquitos hoy? No, no, hay 27. Ah, bueno, pero igual al principio eran 29. Ah, verdad es que somos 30, ¿verdad? Sí, estamos Sí, bien. señor. Somos 29. 29. O son 29 estudiantes. Y yo creo que ya próximamente 28. ¿No ha revisado a ver si llegó otro? Sí, llegó hoy una estudiante, se llama Vanessa Moreno. Ah, o sea que somos 30. Como diría el de Chirolito. Sí, aparentemente. Pero por lo menos hay un estudiante que no está asistiendo, entonces yo pienso que terminará cancelando. No, de pronto que todavía está de vacaciones. Ajustando horario. Está ajustando horario. Seamos optimistas. Ah, bueno, jóvenes, mañana terminamos la clase de introducción y comenzamos de inmediato células. Sí, señor. Mañana a las 10 de la mañana, pues ya ustedes tienen el link para la reunión. Ok, entonces, jóvenes, no siendo más, nos vemos mañana a las 10 de la mañana. Hasta mañana, profe. Ok, profe, gracias. Gracias a ustedes por asistir. Chao, Ok, chao. profe, muchas gracias. Listo. Chao, chao.